engendros, bienvenidos a bordo de la incubadora cósmica. El mundo es un lugar lleno de misterios, algunos resueltos, y para los que no se pueden resolver existen teorías de conspiración. ¿Alguna vez han sentido que alguien más está tomando decisiones por ustedes? ¿O que en realidad nada de lo que ustedes hagan tiene un efecto en cómo se va a desarrollar la historia del mundo? Yo siempre siento eso. ¿Y por qué? Porque todos los eventos que pasan, bueno, salvo cosas naturales y hasta eso a veces es un poco cuestionable, pero todos los eventos provocados por nosotros parecen tener un orden y parecen apuntar siempre hacia algo. Es por eso que yo encontré una explicación, que es esto del grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg es un grupo de gente muy poderosa, políticos, comerciantes, economistas, estrellas de cine, artistas, que se reúnen una vez al año en hoteles alrededor del mundo para conversar de cosas. Lo interesante de este grupo es que hay una cosa de privacidad gigantesca alrededor de las reuniones. Nadie puede decir lo que pasa en esas reuniones. Y tú no solo asistes, te tienen que invitar. El 30% del grupo Bilderberg está permanentemente en el grupo. El otro 70% es gente que va rotando, que ellos van escogiendo año tras año para que vayan a hablar ahí. Ahora, se sabe muy poco de lo que tratan esas reuniones, pero me imagino que, o sea, te puedes imaginar de qué va. Si estás hablando de que están casi todos los líderes de organismos como la OTAN ahí, que es un organismo militar y gigantesco internacional, obviamente van a tomar decisiones de índole bélica, ¿verdad? Y si tomas decisiones sobre la guerra, tomas decisiones sobre absolutamente todo, sobre la economía, sobre el petróleo, sobre todo. Entonces, lo que dicen es que este grupo Bilderberg está diseñando un nuevo orden mundial, un gobierno global manejado con una sola economía y manejado y controlado por una sola policía, que sería en este caso la OTAN. ¿Qué más pasa con este grupo? El plan es tener un solo gobierno para todo el mundo y manejar y destruir el sistema de clases de alguna manera. Es decir, lo que ellos quieren tener es una clase que controla todo y maneja todo y tiene todos los privilegios, y el resto que le sirven para ellos. Nada más, que son servidores. O sea, igual no es destruir las clases. No, es solo modificarlo, hacer dos clases, ¿sí? Entre las otras cosas que quieren establecer como un estado de caos constante. Porque dicen para tener el control. Exacto, que solo a través del caos ellos van a poder controlar todo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tiene full sentido, tiene un montón de sentido. Los manes hablan de guerras perpetuas, de que siempre el mundo está en guerra, centralizar todas las políticas económicas bajo un solo gobierno. Eso es como que el plan más importante. Ahora, hay una cosa que a mí me dio como que escalofríos. Existe una persona que sí se metió a este grupo Bilderberg, que logró como infiltrar y sacar información. Es un periodista que se llama Daniel Stolin. Y lo que dice el tipo es que solo imagínate una reunión en la cual están los generales tope de los ejércitos más grandes del mundo, los políticos más poderosos, los empresarios con más dinero, todos encerrados en un solo lugar, con completa privacidad y diciendo todo lo que no pueden decir en público. Eso es un pensamiento muy, 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 muy terrorífico para mí. ¿Tú has escuchado sobre esta teoría de la tierra hueca? Es interesante, no me la logro creer del todo, pero tiene un lado que me interesa, sobre todo porque en la antigüedad hay un montón de mapas que describen estas aberturas donde se supone que por donde puedes entrar a este centro como de la Tierra. Dicen que adentro hay un sol y que por eso hay vida adentro. O sea, hay montañas, hay vegetación, hay animales, hay personas, de no sé qué. Y hay un aviador de Estados Unidos que en 1928 hizo una expedición y se supone que se extravió y logró entrar. ¿Ya? No tenía idea cómo entró a ese lugar, pero entró. ¿Sí? Y se encontró con gente, no sé qué, esa es la parte súper fantástica. Pero ¿quién quita que sí exista una parte hueca, interna? ¿Sí? Que, no sé, los rusos, por ejemplo, hicieron en la Unión Soviética, hicieron este pozo súper profundo, el Kola. Un poco esa investigación estaba guiada hacia ese lado.
como ver qué carajos hay hacia adentro. Así. Lo raro de esto es que primero no hay evidencia, obviamente, solo hay en mapas, no hay evidencia fotográfica, pero las investigaciones que se han querido dar, así como, no sé, exploradores, científicos de Estados Unidos que han querido hacerlo, luego no han tenido el apoyo del gobierno, ¿cachas? En un principio sí y luego se retiraron. Entonces eso es un poco raro, como, ¿por qué negarías de eso? ¿Ya? Claro. Entonces, claro, si es que hay vida, de alguna manera hay reservas, puede haber reservas de agua, puede haber vegetación, si hay otras personas, ¿qué pasaría ahí? Tal vez conviene ocultar eso, si es que hay un desastre como ya natural, conviene mantener una reserva, sí. O sea, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Así. Es como esta grabación, no sé si viste tú, que unos ucranianos igual, así como bajaron micrófonos por un mega hueco así en la tierra y supuestamente habían grabado los sonidos del infierno. Del infierno. Ajá. Pero ¿no se supone que eso está asociado con ese hueco ruso o no? No sé, puede que sí. Puede que sí, el super hueco ruso. Es que así se llama, el super pozo profundo nanana. ¿No? Pozo super profundo. Pozo super profundo cola. ¿Ustedes saben más? Coméntenos. ¿O cuál les llamó más la atención de estas? ¿Cuál se la creen? ¿Cuál no se la creen? Y no se olviden de suscribirse, de compartir el video y de darle like. Adiós. Nos vemos.